Bienvenidos todos a un estudio más de la bendita y santa palabra de Dios. Les saluda Guillermo Esquivel, pastor de la iglesia Southland Christian Center, aquí en Dandenong, una de las ciudades que conforman el Gran Melbourne, la capital del estado de Victoria, donde vivimos acá en Australia. Así es que muchas bendiciones, saludos a todos y cada uno de ustedes, de forma especial también al hermano Marlon Mengíbar, que está en recuperación después de estar pasando por una operación, pero confiando en Dios de que estará muy bien dentro de poco. Así es que queremos entrar a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Las últimas semanas hemos estado meditando sobre lo que es las señales, el presente, el futuro de la iglesia con relación a los eventos proféticos que están cumpliéndose. Y la semana pasada estuvimos analizando sobre los 3 puntos o las 3 teorías o los 3 conceptos respecto al rapto de la iglesia cuando el Señor levante a su pueblo. Veíamos que estaba la pretribulación. Este punto de vista es de que antes de que ocurra la gran tribulación, el Señor levanta a su pueblo. A la mitad o la mid-tribulación es aquellos que entienden, lo aceptan, lo analizan en sus puntos de vista. Dicen que la iglesia pasará los primeros 3 años y medio de tribulación acá en la tierra y después el Señor lo lleva. Y finalmente estuvimos también considerando la post-tribulación. Este punto de vista, esta teoría dice de que la iglesia va a pasar completamente por la gran tribulación y estuve diciendo también de que estas 2 posiciones, de la mitad de la tribulación la iglesia se va, o al final de la tribulación la iglesia se va, estuvimos viendo de acuerdo a lo que dice la escritura en Marcos 13, de que es bastante difícil poder considerarlo, ya que en ese versículo el Señor decía de que el día y la hora en que el Señor venga nadie lo sabe, ni los ángeles. Entonces, considerando esos versículos de Marcos 13, versículos 32 al 33, dije también de que era bastante difícil, porque nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, y metiéndonos en las escrituras, sabemos y entendemos de que si la iglesia pasa la mitad o pasa completamente la gran tribulación, desde el momento que veamos o que viéramos al anticristo, no va a tener su rótula en la frente y va a decir yo soy el anticristo, porque los que se ponen así son falsos, son servidores del enemigo mismo. Pero cuando el anticristo se presente, va a llegar a firmar un acuerdo de paz con Israel, y a la mitad de la semana, como decía Daniel, entonces romperá ese pacto. Y si nosotros tuviéramos que pasar la mitad o toda la gran tribulación, nosotros sabríamos exactamente cuándo el Señor va a venir. Y eso contradice totalmente a esos 2 versículos de Marcos capítulo 13. Ahora, por otra parte también, la gran tribulación no puede comenzar, ni tampoco puede aparecer el anticristo mientras la iglesia y el Espíritu Santo estemos acá en la tierra. Recuerde, el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que ocurre en el corazón de aquellos que en un momento llegan a anhelar la presencia de Dios en sus vidas y proceden a un arrepentimiento, porque el Espíritu Santo, su ministerio acá en la tierra, es quien convence de pecado. Muchas veces he escuchado personas decir, si es que tal y cual predicador me convenció de aceptar a Cristo. No es ninguno de los que nos paramos en los púlpitos, sino es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence a nosotros de que hemos fallado, de que hemos quebrantado la palabra de Dios. Entonces, mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, el anticristo no puede surgir. Mientras la iglesia esté en esta tierra, el Espíritu Santo no puede surgir. Una de las misiones, la gran comisión como le conocemos, cuando el Señor se iba,
dijo de que había que hacer discípulos a todas las naciones. Mientras la iglesia esté aquí, aquellos consagrados, aquellos dedicados, aquellos haciendo la voluntad del Padre y llevando adelante la gran comisión, no puede el anticristo aparecer, porque entonces haría una desavenencia escritural, porque la iglesia continuaría predicando en esos 7 años, si es que pasa la gran tribulación, o solo la mitad, los primeros 3 años y medio. Mire, ya apareció el anticristo, todos diríamos eso, pero no puede darse. Ahora, fundamento bíblico, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 8, dice el apóstol Pablo bajo inspiración: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa fue la primera señal que vimos de nuestro tiempo presente, la iglesia aquí en la tierra. La apostasía está desarrollándose de una forma increíble. Y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, algo está frenando al anticristo. Y ese algo, o ese alguien, es la iglesia del Cordero y la bendita y santa y dulce y fresca presencia del Espíritu Santo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, dice versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que detiene la manifestación del anticristo es precisamente la presencia del Espíritu Santo en esta tierra y su santa iglesia. Cuando seamos quitados, entonces es que comienza esa obra malévola del anticristo. Además, podemos considerar también la llegada de nuestro Señor Jesucristo junto con su pueblo después de la gran tribulación. Vayamos al Antiguo Testamento, uno de los libros proféticos más abundantes en cuanto al tiempo del fin, el libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 3 al 5. Si usted recuerda, si usted ha leído el libro de Zacarías, está lleno de figuras, está lleno de comparaciones, está lleno inclusive parábolas, visiones, las visiones que le vinieron al profeta. En una sola noche le llegaba una tras otra y otra visión. Ahora, en el capítulo 14, en los versículos 3 al 5 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Cuando habla de Jehová, precisamente en el libro de Zacarías, presenta a Jehová como el mismo Señor Jesucristo. Recuerda, el Señor Jesucristo dijo: el Padre y yo uno somos. Tanto que llegará un momento cuando le dirán: ¿y qué son esas marcas que tienes en tus manos? O esas heridas que tienes en tus manos, o ese daño que tienes en tus manos. Y el Señor les dirá a los mismos judíos: esto me lo hicieron en casa de mis amigos. Precisamente Zacarías dice: peleará el Señor Jehová con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4, atención: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es decir, cuando el Señor venga, posará sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos, escuche, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vendrá el Señor Jesucristo acompañado de miles y miles y miles, millones de santos, de todos aquellos que rindieron sus vidas a Él. Además, el regreso de Cristo, por otra parte, no es un tiempo de angustia, de desesperación y ay, qué miedo, no. La venida del Señor Jesucristo es tiempo de esperanza, es tiempo de bendición, es tiempo de decir, cuando el Señor nos levante, va a ser un tiempo en que digamos nosotros, por fin se llegó el día, ahora estamos delante del Señor, pero no va a ser tiempo de angustia. En la carta de Tito, o epístola de Tito, como le conocemos también, en el capítulo 2 y versículo 13, dice la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí en este versículo encontramos de que estamos aguardando la llegada del Señor. No va a ser tiempo de angustia, no va a ser tiempo de terror, de miedo, no. Estamos aguardando la esperanza, la bendita esperanza que nosotros tenemos en nuestros corazones, la manifestación del Señor Jesucristo cuando nos levante. Y es más, quiero hacer un paréntesis aprovechando este versículo para todos aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios. Esta palabra, esta carta de Tito, es una carta inspirada directamente de parte de Dios al escritor sagrado. Y él dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Acaso el Señor no es nuestro Salvador? ¿Acaso el Señor no es Dios? Recuérdese cuando Tomás llegó y metió su mano en su costado y se llenó de sangre. Entonces dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, porque has visto, has creído, muchacho. Pero más bendecidos o bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Al Señor Jesucristo se le presenta como Dios. Él mismo dijo, repito, el Padre y yo uno somos. Cuando Cristo regrese, vendrá por sus santos. Es lo que veíamos anteriormente. La venida del Señor Jesucristo tiene dos etapas. Primero levanta a su pueblo y después aparece y todo ojo le verá. En Primera Tesalonicenses, estos versículos los hemos estado considerando, pero vale la pena volver a hacer énfasis en ellos. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, el Señor mismo, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Él venga, levanta su iglesia. Los muertos antes de su venida, antes del arrebatamiento, antes de que el Señor levante a su pueblo, como también los que estemos vivos. Juan capítulo 14. Estoy dando bastante base escritural. Juan 14, versículo 1 al 3. El Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, muchas habitaciones, muchas casas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar,
voy a volver otra vez y les tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, cuando Cristo regresa, Él regresa por su iglesia primeramente. Ahora, respecto a las tres teorías presentadas, concluyo diciendo de que la más aceptada es la pretribulación. La iglesia no pasará la gran tribulación, y no es por temor, no es por miedo, sino es por las comparaciones escriturales, es por los propósitos de Dios en todo eso de la gran tribulación. Es para Israel, no es para su pueblo. Por otra parte, con todo esto, surgen también preguntas respecto a la gran tribulación. Y quiero considerar la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Vea lo que dice la Escritura. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando Pablo dice no todos dormiremos, quiere decir no nos vamos a morir todos nosotros que somos parte de la iglesia del Señor. No todos dormiremos, pero eso sí, todos seremos transformados. En un momento. Esa palabra momento, el original griego es atomos, de donde viene la palabra átomo. Y cuando consideramos un átomo, estamos hablando algo que a simple vista no se ve. Es algo pero infinito. Y dice más, en un momento, es decir, en un átomo de tiempo, en algo pero extremadamente rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ojo, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, preguntémonos, ¿quiénes van a participar o quiénes van a ser llevados por el Señor de una forma instantánea? ¿Quiénes son aquellos que serán arrebatados? En primer lugar, las personas que murieron, pero que recibieron en vida a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal de sus vidas. Yo quisiera poder decir en este momento, toda la gente que murió se va con el Señor. Pero no es así. Si a alguien se le predicó y recibió a Cristo en su corazón y lo reconoció como el único Salvador de su vida y pidió perdón por sus ofensas, por sus pecados, por transgredir la ley de Dios, enmendó su vida y dedicó con todo su corazón servirle a Dios, esa persona será llevada en el arrebatamiento. Primero los muertos, ellos serán levantados. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 16, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, que queden como, y quienes se van, no sé, quizás que aquel tiene cara bonita, no, aquel no mucho. Aquí no se trata ni de aspecto físico, nada de eso. Se trata simplemente de aquellos que rindieron sus vidas a Cristo, pero que tuvieron que entregar el Espíritu antes del arrebatamiento. Dice Pablo, para que no ignoréis acerca de los que duermen o de los que ya están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar, en otras palabras, a los que ya murieron o a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que murieron y rindieron su vida a Cristo, esos tienen parte en el arrebatamiento. Por otra parte, este cuerpo carnal que murió por causa del pecado será transformado en un cuerpo glorioso y por sobre todo espiritual. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44, dice la Escritura: así también, recuerde bien, 1 Corintios 15, 42 al 44, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, y todos lo sabemos. Cuando alguien muere, su sangre ya no circula, se empieza a coagular, todo su sistema de vida se frena, se detiene, el cerebro deja de funcionar, el sistema digestivo, el sistema nervioso, todo se detiene, y al detenerse empieza la putrefacción. Es decir, se empieza a descomponer. Se recuerda de Lázaro cuando llegaron, tenía 4 días de muerto, y el Señor ya tiene mal olor, ya está pudriendo el muchacho ahí adentro. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Respecto a este pasaje de Tesalonicenses, donde vemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. En segundo lugar, ¿quiénes tendrán parte? ¿Quiénes serán arrebatados por el Señor mismo? Todos aquellos que estemos vivos, pero que hemos rendido nuestras vidas al Señor y que lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Ahí mismo, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron o que durmieron, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, los que vivimos, al momento del arrebatamiento vamos a ser transformados, dice el apóstol Pablo. Es decir, seremos transformados en un cuerpo glorificado. 1 Corintios 15, nuevamente 51 al 53 versículos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Vuelvo a repetir este pasaje. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros seremos transformados. Otra segunda pregunta. Ya vimos la primera. ¿Quiénes se van? Los que muertos en Cristo, los que le reconocieron como Salvador, y los que estemos en vida. Es decir, si el Señor viniera en este momento, los muertos en Cristo se levantan, y es una cantidad grande de gente. Pensemos en 2000 años, ¿cuántas personas le han rendido su vida a Cristo? Esos se levantan, el Señor los levanta con poder, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. El Señor dice, suban ahora. Y luego nosotros nos vamos. La segunda pregunta, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo con el cual resucitarán los muertos y seremos transformados nosotros que estemos vivos? La palabra del Señor nos declara
que este cuerpo, esta sangre que nos mantiene con vida, no puede heredar el reino de Dios. Vemos en 1 Corintios 15, versículo 50, dice el apóstol Pablo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, cuando el Señor levante a los muertos y cuando el Señor arrebate a todos los vivos que estemos, si es que estamos o entregamos nuestro espíritu aquí, igual, el Señor nos levanta, pero no va a ser con este cuerpo. Será otro cuerpo. Será un cuerpo con poder. Será un cuerpo glorificado. El Señor Jesucristo dijo respecto al cuerpo con que seremos levantados, que va a ser un cuerpo semejante al de los ángeles. Algo espiritual. Por eso Pablo decía, cuerpo animal y cuerpo espiritual. Bueno, espiritual es lo que se va a levantar. Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección, dijo el Señor Jesucristo, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. De esta manera nosotros podríamos pensar, analizar y probar la naturaleza de los ángeles. ¿Cómo son? ¿Qué color tienen? ¿Cuál es la textura de la piel de ellos? Uso palabras humanas, todos estamos acá. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se ven? ¿Cómo lucen? Muchas veces los ángeles toman forma humana, Dios mismo manifestándose al ojo humano, lo que conocemos con el nombre teofanía, es decir, una aparición de Dios a los ojos de los hombres. Pero el Señor dijo: ni carne ni sangre, vamos a ser semejantes a los ángeles, vamos a ser como ellos, como los ángeles que están, dijo el Señor, en el cielo, como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué manifestó, por qué enfatizó el Señor como los ángeles de Dios en el cielo? Porque le digo algo, Satanás, el enemigo, el adversario, el acusador de los hermanos, el diablo como le conocemos, él es un ángel, pero un ángel caído. Y cuando él cayó, arrastró la tercera parte de los ángeles y cayeron. El Señor dijo que íbamos a ser no como los ángeles caídos. Se oye no muy fuerte, pero en una palabra son demonios, como les conocemos. No vamos a ser como ellos, vamos a ser como los ángeles que están en la presencia de Dios en el cielo. Es decir, va a ser un cuerpo sin pecado, sin maldad, que nos permitirá en el fondo poder ver a Dios. En primera de Juan, la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún dijo el apóstol San Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay un lienzo de tela que se presenta en muchos lugares, el Santo Sudario, el de Turín, el de esto y lo otro, y que es el rostro de Cristo. Y aún yo he visto, esto lo he visto yo, he visitado muchos hogares de cristianos y los tienen en su sala, ahí está, y eso, el rostro de Cristo. El apóstol Juan dice: nosotros lo vamos a ver tal como Él es, porque ahora somos hijos de Dios, pero después vamos a ser semejantes a Él, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ese es el cuerpo con el que vamos a ser levantados y transformados.
Y la tercera pregunta que quiero abordar, y aquí quiero que usted ponga mucha atención: ¿quiénes serán los que no serán arrebatados ni resucitados? Hay muchas preguntas, aún dentro de la iglesia de Cristo mismo, especialmente cuando el predicador, el que está al frente, el pastor mismo de la iglesia, pregunta: si Cristo viniera hoy mismo, ¿se iría usted con el Señor? Yo he hecho esa pregunta y yo he visto rostros que se quedan viendo para arriba, ni sí, ni no, ni amén, ni nada. Se quedan como, quizás, ¿verdad? No sé. He escuchado personas decir: eso nadie lo sabe, solo el Señor lo sabe. Sí, sí, pero si el Señor viniera, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Quiénes son los que no van a ser arrebatados? Aquellas personas que murieron y rechazaron el llamado de parte de Dios a sus vidas a un verdadero arrepentimiento. No basta con simplemente decir: sí, no, yo creo que el Señor existe, no, yo creo en el Señor Jesucristo. No basta con eso. Pero todos aquellos que se les habló del Señor y no reconocieron el señorío de Cristo el Señor, esas personas no tendrán parte en el arrebatamiento. Y los que estén vivos, tampoco. Ahora, los que murieron, ¿van a ser resucitados? Sí, van a ser resucitados. Eso va a ser en el milenio, pero no para salvación, sino para ser juzgados y para recibir condenación de parte de Dios y ser echados al infierno. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 20. Por eso dije, pongan mucha atención a esta última pregunta: ¿quiénes no tendrán parte en el arrebatamiento? ¿Esto es cosa de vida o de muerte? Esto no es ningún juego, esto no es religión. Esto es el mensaje de parte de Dios para usted, para mí, para todos quienes estén viendo este estudio. Apocalipsis 20, repito, versículos 11 al 15. Y escribe el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, escuche, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Mire lo que Dios le permitió al apóstol San Juan ver. Él dice: yo vi a los muertos, grandes y pequeños. En estos muertos grandes, ¿a quiénes podríamos mencionar? ¿Qué tal si mencionamos a John Fitzgerald Kennedy, el famoso presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Tantos reyes que han muerto, reinas. De los famosos Rockefeller en Estados Unidos, gente de mucho poder, de mucha influencia. Gente grande. Y Juan dice: yo los vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Escuche, y los libros fueron abiertos. Los grandes son los que son reconocidos en el mundo, los pequeños son los ignorados, aquellos que no alcanzaron fama, aquellos que no alcanzaron fortuna, aquellos que fueron conocidos solamente por un círculo pequeño de la familia o de los vecinos o de los que vivían cerca, aquellos que mueren en la calle. Esos son los pequeños. Y dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, dice, por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro, en los libros
según sus obras. Atención, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, todo se está escribiendo en el libro que le corresponde a usted y en el libro que me corresponde a mí. Ya sean cosas buenas o cosas malas, se está escribiendo todo de nosotros. Repito, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, Hades, palabra griega, hebreo, Sheol o Seol, dice en nuestra versión bíblica. En español, infierno. La muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cada vez que alguien le rinde su vida a Cristo, cada vez que un hombre o una mujer, ojo, solamente hay hombres y mujeres, nada más, que en estos tiempos de apostasía se esté cambiando y se esté manoseando esto, no tiene nada que ver con esto. Todos los hombres, todas las mujeres que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Cuando el Señor arrebate a su pueblo, ¿quiénes no se irán? Bueno, todos aquellos que murieron y no rindieron su vida a Cristo. Pero sí que nosotros oramos por él o por ella, ¿verdad? O en buena forma religiosa, católica, romana, rogamos por él o por ella. Hicimos rezos, hicimos misas, o si fue en la iglesia, no, ahí estuvimos orando y cantando al Señor y alabando a Cristo, y porque ahí se había muerto el hermano tal, la hermana tal. Según sus obras será juzgado, dice el Señor, si no fue encontrado su nombre en el libro de la vida. Cuando alguien se arrepiente, ahí arriba, en el libro de la vida, ahí se escribe su nombre. También, ¿quiénes no van a ser arrebatados? Las personas que estén vivas, pero que nunca le han querido dar su vida a Cristo. Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Vea lo que dice la Escritura. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Creer en el Señor no es simplemente decir, sí, no, yo creo, y Él es Dios, Él es el Señor, Él es el amo y rey del universo, pero hasta ahí nomás, a mí déjenme tranquilo. Y nosotros insistimos siempre, arrepiéntase, busque a Dios, pida perdón por sus pecados, recíbale en su corazón. Y muchas personas dicen, no, déjeme a mí, yo sé cómo llevo mi vida. Uno respeta. Si uno pudiera decidir por ellos, en verdad que lo haríamos, pero no es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Juan dice que el que en él cree no es condenado. El simple creer no nos salva. La misma Escritura dice de que Satanás mismo cree de que existe el Señor Jesús, pero no por eso es salvo. Estas personas irán o entrarán o serán echados directamente a la gran tribulación, los vivos, y tendrán que sufrir las terribles consecuencias de esos días angustiosos de los que hablaba el Señor. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Serán 7 años terribles acá en la tierra, de angustia. Entonces, decidamos ponernos, concluyendo, decidamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué no reconciliar con el Señor? Si usted que está viendo este video, está viendo este estudio, pero que le ha dado las espaldas al Cordero, que le ha dado las espaldas a Dios, que ya no se congrega, que ya no busca la presencia misma del Espíritu Santo, no basta con que usted en el pasado lo hizo, no tiene que hacerlo ahora. Reconcíliese con el Señor. Y usted, si jamás le ha dado su vida a Cristo, hoy es el día, hoy es la oportunidad. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, rojos como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, dice el Señor, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, escuche esto, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No, Dios no es tan malo para mandar a nadie al infierno. El Señor es amor, pero también Él ha puesto sus leyes, sus preceptos. Por esa razón, si no ha recibido a Cristo, dele su corazón a Cristo. Le digo, no va a perder nada. Es más, va a ganar la vida eterna. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que por pura voluntad de Dios vienen a vida eterna. No se trata simplemente de llevar una vida religiosa. Capaz usted recuerda la historia de Nicodemo, de aquel hombre tremendamente sabio, pero que vino al Señor. Juan 3, el capítulo 3 de Juan dice de que hubo un hombre de los fariseos, estricto en todo el sentido de la palabra, que se llamaba Nicodemo. Era uno de los principales entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer todas las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, su cabeza le giró al revés y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, en verdad te digo, muchacho, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si estamos hablando del arrebatamiento, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos de que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida que Dios tiene allá. Que nuestro nombre esté marcado allá, esté escrito. Lo que es nacido de la carne, le dijo el Señor, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué no rendir nuestra vida a Cristo? ¿Por qué no reconciliarnos con Él? Dejo hasta aquí el estudio de la palabra de Dios y continuaremos la siguiente semana con esta maravillosa enseñanza de los tiempos proféticos, de los tiempos finales. Dios me les bendiga hoy miércoles 17 de mayo. Hasta luego y muchas bendiciones para usted y a su familia.